Continuamos en Sur FM, lunes 19 de mayo. Estamos prácticamente ya en el epicentro del finalizando mayo. En breve ya son 6 meses del 2025. ¿Cómo de rápido se pasa el año? Pastor Alberto Ares, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Pastor, ¿cómo estás? De maravilla, gracias a Dios. Siempre gracias a Dios. Siempre es gracias a Dios, siempre la gloria hay que dársela al Señor. Yo siempre, con el que me levanto, siempre doy gracias a Dios por un día nuevo de vida, por estar nuevamente aquí. Muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, muchas veces pensamos que los problemas van a ser eternos. Oye, y yo creo que son pruebas que nos mandan, ¿no? Exactamente, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos en todo. Y yo creo que que siempre hay que dar gracias al Señor. El Salmo 23, uno de los salmos más conocidos, creo yo, por todo el mundo, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Así que cuando tenemos al Señor como nuestro pastor, ¿de qué vamos a temer? ¿De qué nos vamos a preocupar? Oye, Pastor, por cierto, ahora antes de empezar con las preguntas, con el culto y demás, se ha elegido un nuevo Papa. Sí. Habemos Papa, ¿no? Habemos Papa. Ya están con las profecías, con Nostradamus, que si el León 14, que si este es el fin de los tiempos, que lo otro. De verdad, yo creo que hay que mandar un mensaje a la gente: oye, tranquilidad, no se estén creyendo nada y cojan el manual de instrucciones que es la Biblia. Exactamente, yo la verdad que estoy un poco ajeno a todo esto porque tú sabes mi postura frente al Papa. Yo no creo en una figura papal, no creo en una jerarquía dentro de la Iglesia. La Biblia dice claramente cómo es la jerarquía en la Iglesia, que es que Jesús es la cabeza y el cuerpo somos el resto. Aquí no hay ni más ni menos, aquí nadie manda sobre otros. Quizá algunos tenemos más responsabilidades que otros, pero ninguno es más que nadie. Todos somos iguales. Dios compara en la palabra a su Iglesia con un cuerpo donde Cristo es la cabeza de la Iglesia y nosotros el cuerpo. En italiano, en la versión italiana de la Biblia dice: Cristo es el capo de la Iglesia. Es el capo, es la cabeza. Entonces, ¿sabes por qué pasa esto del Papa? Si me dejas... Sí, no, por supuesto. Hay una parte en la Biblia donde Jesús está preguntando, ¿y quién dicen esta gente que soy yo? Y Pedro da una declaración muy interesante que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice: esto no te ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero de repente dice: y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué sucede? Que la Iglesia Católica ha interpretado esta declaración de Jesús como que la roca representa a Pedro. Tú eres esta roca y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. No. Jesús se estaba refiriendo como roca a la declaración de que había dicho Pedro, no a Pedro. Donde se sustenta la iglesia es en lo que Pedro dijo: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces la iglesia no se sustenta sobre Pedro. Aquí no necesitamos ningún sucesor de Pedro. Nosotros no creemos ni en la reencarnación ni en nada de esto. Pedro tuvo su lugar, tuvo su momento, tuvo su ocupación muy importante dentro de la iglesia cristiana en el primer siglo. Fue muy importante, pero ya está, no hay un sucesor. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, la tradición dice otra cosa. Entonces la iglesia católica enseña esa jerarquía del Papa, de los cardenales, de los sacerdotes y una serie de cosas que la Biblia no habla en absoluto. Incluso si habla algo, habla en contra. Por eso digo que yo frente a la figura papal no creo, estoy en desacuerdo totalmente. Y si ya nos metemos en temas como tú dices de las profecías y todo esto, de Nostradamus, ya para mí eso roza un poco ya lo absurdo y, si me permites la expresión, hasta lo ridículo. Incluso muchas veces se habla de la silla de Pedro cuando hablan del tema papal, ¿no? Pero sí. Ahí entra en peligro lo que ha comentado siempre en estos 47 programas que cumplimos, ¿no? El tema de la interpretación, es decir, claro. Es peligroso interpretar la Biblia a su libre albedrío, ¿no? Exactamente, creo que fue Pedro, si no me equivoco, en una de sus cartas Pedro, y creo que no me estoy equivocando, y si me equivoco pido disculpas, pero creo que no, fue el que dijo que ninguna profecía es de interpretación privada. Es decir, la Biblia no la podemos interpretar como a nosotros nos dé la gana. Yo creo que aquí dice, lo que tú creas déjalo a un lado y vamos a ver qué significa eso. Pablo le dijo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, la Biblia solamente tiene un autor, que es Dios. Muchos escritores,
Unos 40 hombres escribieron la palabra de Dios en muchos años diferentes, en tiempos diferentes, en lugares diferentes, pero el autor es Dios. Por lo tanto, al haber un solo autor, hay un solo mensaje. Entonces, que nosotros hayamos interpretado la Biblia de diferentes maneras, no significa que tenga varias interpretaciones. Entonces, uno se tiene que ceñir a la verdad, a la realidad, a lo que está escrito. Como Jesús le dijo al diablo, escrito está. No, es que mi tradición dice, tu tradición que diga misa, y nunca mejor dicho, sí, ¿verdad? Pero hay que ir a lo que está escrito en la Biblia. Entonces, no se trata ni de menospreciar ni de ridiculizar nada, pero el Papa no es una figura bíblica en absoluta. La Biblia no habla de esto en absoluto. Y si ya luego encima nos vamos a las enseñanzas que da el Papa, pues bueno, pues eso ya es el acabose si lo comparamos con la Biblia, ¿verdad? Veíamos cómo este Papa lo primero que hacía era dar gracias a María. Él decía la madre de la iglesia. No, perdona, María no es la madre de la iglesia en ningún caso. María fue una mujer muy importante, al igual que te decía antes que Pedro fue un hombre muy importante para la iglesia. María fue muy, pero que muy importante y era tan importante que Dios mismo la escogió para que fuera la madre de Jesús, para que guardara, para que custodiara a Jesús. Dio a luz al Mesías. Dio a luz al Mesías. Exactamente, y fue muy, pero que muy importante. Pero ya está, o sea, fue una mujer más. La Biblia habla incluso después de que tuvo sus relaciones con su esposo, con José. La Biblia dice literalmente, y no conoció a María hasta que no dio a luz a Jesús. Esa palabra conocer significa mantener relaciones. Así que lo de virgen, efectivamente, cuando estuvo embarazada, ella quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, pero luego fue una mujer casada como todas las demás. Yo sé que esto le ripia a mucha gente cuando lo digo y le salta, pero que lean la Biblia, a ver si me entiende. Yo sé que la tradición, que la iglesia tradicional, la católica, nos ha enseñado una cosa, pero es que la Biblia dice otra. Y que si luego tú ya te pones a mirar toda esta actuación que hemos tenido, ¿no? Del Papa, del cónclave, de todo, te pones a mirarlo desde un punto de vista como que el que te estoy diciendo, yo no creo en todo esto, en estos rituales y todo, y tú dices, nos parece que estamos como en la Edad Media, ¿no? Una serie de cosas, esperando ahí miles de personas. Miles y miles, pero bueno, ya eso entra dentro de la creencia, hay que respetarlo, no quiero ni burlarme, ni mucho menos, pero que yo lo veo desde mi punto de vista ahora y digo, no sé, como que un poco absurdo, ¿no? Que entre ellos escogen a uno y ahora ese es el sucesor de Pedro y quién ha dicho, ¿no? Pero bueno, tenemos papa, como tú dices. Total, habemos papa. Bueno, empezamos, pastor, si le parece, acerca de el último culto en Puerto Rosario, 11 de la mañana, Morrojable, 6 de la tarde, por favor. Exactamente. Bueno, David, como bien sabes, yo no estuve el domingo pasado en la iglesia, que estaba de viaje, así que si quieres te comparto un poco uno de los cultos que hemos tenido en los miércoles y los jueves. Tenemos culto de estudio, miércoles aquí el Morrojable a las 6 de la tarde y jueves en Puerto Rosario a las 6. Le están pidiendo que se graben. Sí, pero bueno, decirle a todo el mundo por qué no los grabamos. Primero, primer motivo, porque ya no doy abasto. O sea, la gente piensa a lo mejor que hay un equipo de edición detrás de esto y el equipo de edición es Alberto con su móvil, no es más que él y luego tiene que editarlo y que subirlo. No tengo la capacidad, ni los medios económicos, ni la tecnología para poder grabar y todo. No me da. Entonces, bueno, cuando Dios provea, cuando Dios quiera, Él es el que provee y el que hace todo, pues ya se podrá hacer las cosas. Y segundo, pues el motivo por el cual no lo subimos, porque también tenemos en esos cultos hay como más intimidad. No quiere decir que yo me corte los domingos a la hora de hablar porque tengo un móvil grabando, una cámara grabando, no, ni mucho menos. Pero los miércoles y los jueves en Puerto es un culto como más íntimo. Incluso hay lugar para preguntas. Un domingo nadie en la iglesia se le ocurriría levantar la mano. Pastor, tengo una duda. Bueno, si tienes una duda, la apunta y me la preguntas al final del culto, ¿no? No vayas a interrumpir el mensaje. Pero quizás los miércoles y los jueves sí se presta para eso. Porque es un culto de estudio bíblico, no es tanto una predicación, sino que es un culto de estudio, entonces la gente puede preguntar, es un tiempo más íntimo y ese es uno de los motivos por los cuales no lo subimos. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Aquí el Morrojable vamos bastante más avanzados que en Puerto. En Puerto todavía estamos detenidos en el capítulo 2. Y en el Morrojable ya vamos por el capítulo 15, que si quieres te voy a explicar un poquito. Sí, por favor. ¿Qué está sucediendo en Hechos capítulo 15? No sé si sabes que Pablo, cuando se convierte al Señor, él empieza rápidamente a predicar la palabra y él hace lo que nosotros conocemos como viajes misioneros.
Sale de su lugar, empieza a visitar países o ciudades, mejor dicho, incluso países también, predicando el evangelio, levantando cristianos, levantando obreros, levantando iglesias, y concretamente hace 3 viajes misioneros a lo largo de toda su vida. Acaba de terminar el primer viaje misionero. Hechos capítulo 14 termina con el final del primer viaje misionero, un viaje muy fructífero, un viaje que hace con un hombre llamado Bernabé, un viaje que comienzan 3, pero solo terminan 2, porque había uno que se llamaba Juan Marcos que comenzó, pero a mitad del camino dijo, me voy, me regreso. Hasta aquí llegué, y se va, y bueno, ahí eso como que le dolió un poquito a Pablo, porque más adelante se quiere volver a sumar, y Pablo dice, no, ya me dejaste tirado una vez, y 2 no me vas a dejar tirado. Y entonces por eso Pablo en el segundo viaje misionero ya no se va con Bernabé, sino que se va con otro hombre llamado Silas. Bueno, resulta que ese primer viaje empieza en Antioquía, en una ciudad que se llama Antioquía, y termina en esa misma ciudad, en Antioquía. Cuando llegan ahí, dice la Biblia que pasan bastante tiempo estando con los discípulos, parece ser que descansando también, de estar bastante tiempo viajando por otros lugares, y de repente Pablo y Bernabé se dan cuenta que en la iglesia de Antioquía han venido unos judaizantes de Judea, de Jerusalén, han venido y estaban enseñando cosas extrañas a los creyentes. Les estaban enseñando cosas como que se tenían que circuncidar, que tenían que guardar la ley de Moisés. Entonces dice la Biblia que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión no pequeña con estos hombres. ¿Sabes lo que significa eso? Sí, ¿no? Que sería grande, ¿no? Sí, una discusión grande, una discusión que Pablo le está diciendo, pero ¿qué diantres están enseñando ustedes, hombre? ¿Qué herejías están enseñando ustedes? Y ese fue uno de los grandes conflictos que la iglesia enfrentó por primera vez. ¿Salvación por gracia o salvación por obras? Estos judaizantes estaban enseñando a la iglesia, a los gentiles, a esos nuevos creyentes, gentiles todo aquel que no es judío, a esos gentiles que se estaban empezando a sumar a las filas de la iglesia, que sí, que creyesen en el Señor, pero que también se tenían que circuncidar y guardar todo lo que la ley dice, que es por obras, estaban enseñando ellos. Pero Pablo y Bernabé y todos los apóstoles estaban enseñando que no, que la salvación es por gracia, no, la salvación es un don que Dios nos ha dado, es un regalo. Y ese es el primer gran conflicto de la iglesia. Y si yo te preguntase, David, te voy a meter un apuro. Ya empieza ya. ¿Tú qué crees? ¿Que la salvación es por gracia o es por obras? Yo creo que es por gracia. Totalmente. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer la salvación. Amén. Y como no hay nada que podamos hacer, entonces Dios, el Hijo de Dios, decidió hacerlo por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la Biblia. Entonces Jesús lo ha tenido que hacer todo para darnos salvación, y esto no se trata de obras. La salvación, dice Pablo a los Efesios, es un don de Dios, es un regalo. Es la gracia de Dios, es ese favor inmerecido. Y un regalo, para recibirlo no tienes que hacer nada. Porque si tú tienes que hacer algo para recibir un regalo, ya no es regalo, es recompensa. Por supuesto. ¿Verdad? Por ejemplo, un ejemplo absurdo y ridículo. Cuando nosotros recibimos nuestro salario del trabajo, no es un regalo. No. Es una recompensa. Yo he estado trabajando todo un mes, esforzándome, levantándome temprano, sacrificando mi tiempo familiar para venir a tu empresa a trabajar, y tú me estás pagando. Esto no es un regalo, este sueldo, es una recompensa en mi trabajo. Ahora hablaremos también, perdón que lo corte, ¿Sí? Pastor, que yo sé que están claro, porque no me gusta, pero hablaremos también que yo creo que el trabajo es la esclavitud del siglo XXI, pero lo hablaremos después. Vale, lo hablamos. Sí. No opino exactamente lo mismo, pero lo hablamos ahora. Tenemos que tener claro que nosotros creemos que la salvación es por gracia. Dios ha decidido por gracia, por amor, por misericordia, salvarnos. Y todo lo que nosotros podamos hacer para salvarnos, la Biblia lo denomina que son trapos de inmundicia, no sirve para nada. Si tú te estás esforzando para obtener la salvación, eso no sirve para nada delante de Dios. Son como trapos de inmundicia. Otro día te explico, si quieres, qué es un trapo de inmundicia, para que tú digas, madre mía, ¿Sí? ¿Qué comparación hace el Señor? Es como un trapo, no sé, ahí. No, trapo de inmundicia, si quieres te lo explico. Sí, por favor. Sabes que las mujeres tienen su periodo una vez al mes, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues, perdona si soy un poco explícito, pero yo creo que es algo que todos sabemos. Ellas se ponen pues sus compresas, Sí. sus gestos, y cuando se las quitan manchadas, eso lo tienen que tirar. Eso es un trapo de inmundicia. Algo que es detestable. Total, ¿verdad? sí. Entonces, Dios dice, si no recuerdo mal, a través del profeta Isaías, que todo lo que nosotros queramos hacer en pos de la salvación, todas las obras obras de justicia que queramos hacer,
son para Dios como trapos de inmundicia. Algo que tú dices, no sirve para nada. Deséchalo porque no sirve para nada. Esto es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe, dice Pablo. Entonces Pablo está enfadado, Pablo y Bernabé están enfadados con estos porque le están diciendo, pero ustedes ¿por qué están enseñando esto? Si la Biblia dice, bueno, en aquel entonces no estaba escrita la Biblia, pero Jesús nos enseñó que la salvación es por gracia. Y bueno, la discusión fue tan grande, David, que esto llegó a oídos de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, la iglesia central, la iglesia madre, como la quieras llamar. Y entonces se convocó una asamblea, el primer concilio de Jerusalén, así se denomina, Hechos capítulo 15, donde todos los apóstoles se dieron cita allí, todos los ancianos de la iglesia, miles de personas, muchos miembros de la iglesia se dieron lugar porque había que debatir esto. Oye, esto no es un debate que solo se esté dando en Antioquía, esto no es algo que 2 o 3 estén pensando. Esto es algo que la iglesia está creciendo y hay que poner unas bases aquí, ¿vale? Entonces vamos a ver qué enseñamos. Los gentiles se están sumando a las filas del cristianismo. ¿Qué hacemos? Les inquietamos, como decían los judaizantes, les inquietamos a que guarden la ley de Moisés o les enseñamos que esto es por gracia. Así que se lleva a cabo ese concilio y bueno, y ahí están pues bastantes días. Dice que los apóstoles dedican mucho tiempo a observar este asunto. Me gusta mucho, y resalté en su día cuando hablábamos de esto, de que los apóstoles tenían la autoridad para decir esto es así y punto. Y yo es lo que creo. Jacobo, como pastor de la iglesia de Jerusalén, podría haber dicho, bueno, pues yo lo que creo es esto y punto, y se acabó. No. La Biblia dice que los apóstoles, junto con los ancianos, se reunieron por largo tiempo para debatir de este asunto. Porque, como te decía antes, al final la iglesia es esto, nadie es más que nadie. Entonces se tenían que debatir, bueno, ¿y tú qué piensas? Bueno, ¿y tú qué crees? Bueno, ¿y tú qué crees? Entonces entre todos llegaron a la conclusión de que a los gentiles no había que inquietarles, que no había que inquietarlos. Primero dice que lleva la voz cantante Pedro. Pedro se levanta y le dice, miren chicos, vamos a ver. Yo fui el primero en experimentar cómo Dios derramó su gracia sobre los gentiles. Ahí en Hechos capítulo 10 hay una historia muy apasionante, muy interesante. Cuando Pedro entra en casa de un gentil, un romano, un centurión romano llamado Cornelio, y Pedro va por obediencia, porque Dios se lo dijo a través de una visión, y va por obediencia porque los judíos y los gentiles no tenían mucho trato. Y dice, bueno, yo estoy aquí por obediencia. ¿Tú sabes cómo comenzó ese mensaje, ese sermón? Dice, ustedes saben qué abominable es esto que estoy haciendo para mí como judío, presentarme delante de un gentil. Imagínate la presentación de Pedro. Ustedes saben que esto es abominable. Abominable significa asqueroso. Ustedes saben que es asqueroso para mí estar contigo. Así fue el inicio de la conversación. Imagínate. Pero, sin embargo, empieza a compartir la palabra y en ese momento dice la Biblia que se derrama el Espíritu Santo sobre todos los gentiles que estaban allí. Entonces Pedro recuerda esto. Oye, yo sé y yo vi con mis ojos cómo el Espíritu Santo se derramó sobre gentiles. Así que no los podemos estar inquietando. Tenemos que dejarles también que sean salvos por gracia. Esa fue la participación de Pedro. Pablo se levanta después juntamente con Bernabé y ellos dicen, mira, nosotros también hemos visto lo mismo. Hemos acabado ahora este primer viaje misionero, hemos estado en muchos lugares, hemos estado en Chipre, en Iconio, bueno, en diferentes ciudades y hemos visto cómo el Espíritu Santo se derrama sobre los gentiles. Hemos visto cómo el Espíritu de Dios también está trayendo salvación a los gentiles. Por lo tanto, yo también opino que tenemos que enseñarles que la salvación es única y exclusivamente por gracia. Y el último en participar es Jacobo. No el apóstol Jacobo. El apóstol Jacobo ya había muerto decapitado por Herodes. Creo que algún día te hablé de él. Sí. Y tú dirás, bueno, ¿y quién es este Jacobo? Este Jacobo es hermano de Jesús, hermano carnal de Jesús. Pero ¿y cómo así? Pero y María no era virgen, ya te expliqué antes. Había varios hermanos que tuvo Jesús. Yo te podría hablar incluso de 6 hermanos como mínimo que tuvo Jesús. La Biblia habla de 4 varones, habla de mujeres, de mujeres en plural. Eso quiere decir que como mínimo había 2. Así que como mínimo 6 hermanos tuvo Jesús. Entonces, hermanos de madre. Y de padre, exactamente. No, de padre no. Sí, claro, porque el padre de ellos era José, pero el padre de Jesús era... Claro, exactamente. Por eso me refería. Buena corrección, claro. El padre de Jesús no era José. De hecho, ¿tú sabes por qué a los José se le llaman Pepe? Sí lo sabes, ¿verdad? No. Pepe se le llama
en honor a este hombre, a José, porque es un padre putativo. Entonces, Pepe, padre putativo. De crianza. Exactamente. Putativo es que aunque no sea de la familia, es como si lo fuera. Sí. Entonces, por eso le dice Pepe, padre putativo. Mira. Mira, ya nos podemos acostar, ya hemos aprendido algo nuevo, ¿no? Sí, No me ya acostaré está. sin aprender algo nuevo. De ahí viene lo de padre putativo, exactamente. Pero los otros hermanos sí. Los otros hermanos eran de José y de María. Y entonces Jacobo, como pastor de la iglesia de Jerusalén, entonces él se levanta y llega a una conclusión. Hemos escuchado a todos los ancianos, hemos escuchado a Pedro, hemos escuchado a Pablo, hemos escuchado a Bernabé, y encima cita una profecía que estaba, si no me equivoco, en el libro del profeta Amós, capítulo 9, cuando allí se habla de que cómo la palabra de Dios iba a venir para todas las naciones, es decir, se iba a abrir del judaísmo para todo el mundo. Así que Jacobo dice, hay que enseñarles que la salvación es por gracia. Ya no se tienen que circuncidar, ya no tienen que guardar la ley de Moisés, ya no tienen que hacer todos estos sacrificios, pero llegan a una conclusión de que 3 cosas sí tienen que hacer. Y tú te preguntarás, bueno, ¿y qué 3 cosas hay que enseñarles? Exactamente. Lo primero es que se tenían que apartar, todo esto está en Hechos capítulo 15, es muy interesante. Animo a todos los oyentes a que puedan leer este capítulo. Esas 3 conclusiones que se llegaron en acuerdo, toda la iglesia, apóstoles, ancianos y todos los miembros de la iglesia en el primer concilio de Jerusalén, fue que se apartasen de la contaminación de los ídolos. Es decir, no enseñes a nadie a circuncidarse, no enseñes a nadie a hacer absolutamente nada, porque la salvación es por gracia, pero hay que enseñarles que se aparten de la idolatría. Fíjate, qué interesante es esto. Sí. Que se aparten de la idolatría, de la contaminación de los ídolos. Recordemos que en aquel entonces idolatría había, pero y dioses había, bueno, como hoy en día, todos los que quieras. Entonces la iglesia lo que dijo es, hay que enseñarle a la gente nueva que se aparte de todo lo que tenga que ver con la idolatría, porque la idolatría contamina nuestro corazón, contamina nuestro espíritu. Segundo, lo primero es la idolatría. Segundo, que se aparten de toda fornicación. La fornicación es mantener relaciones sexuales sin estar casado. Fornicación es estar con personas que no son tu esposo o tu esposa. Entonces dice, la inmoralidad sexual hay que enseñarla. Hay que decir a la gente que no se puede ser un inmoral sexualmente hablando, que se tienen que guardar, que como dice la Biblia, que se tienen que alegrar con la mujer de su juventud. Que no podemos estar aquí que el hombre tiene que ser marido de una sola mujer, que no puede estar picoteando de aquí de flor en flor y que no puede estar la mujer con varios hombres. No. La inmoralidad sexual no está aceptada aquí en la iglesia, dicen ellos. Y lo tercero, tú dices, bueno, se nos ha hablado de idolatría, se nos ha hablado de fornicación. Lo tercero, ¿qué te imaginas tú que llegaron a la conclusión? Te podría dejar aquí 6 semanas si quiero, 6 meses o un año entero diciendo cosas que yo creo que nunca lo lograrías acertar. Dice que se tenían que no contaminar o que guardar o apartarse de ahogado y de sangre. Y tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Por alguna razón, que ahora si tengo unos minutos te lo explico rápidamente, por alguna razón, las 3 normas que se llegó en ese primer concilio de Jerusalén fue fornicación, idolatría, apártense y no tome sangre. Está prohibido comer sangre. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿y la morcilla? Bueno, pues yo creo que ya te lo dije en otra ocasión, pues en tu conciencia queda. Yo cuando leo la Biblia, no solamente el Antiguo Testamento, cuando leo el Nuevo Testamento, no en una, sino hasta en 2 ocasiones se habla de que nos apartemos de lo ahogado y de la sangre. La morcilla, te puedo poner otras cosas, ¿no? De la sangre. No está bien tomar sangre. Bueno, ¿por qué? Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que en la sangre está la vida. Sí, pero es que hay otros motivos. ¿Qué tiene que ver esto con la salvación? Puedo llegar a entender que la iglesia enseñase a apartarse de la idolatría. Puedo llegar a entender que la iglesia enseñase que se aparte de la fornicación. Pero ¿y qué tiene que ver la sangre en todo esto? Bueno, la sangre, apartarse de la sangre tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque para los judíos, esos judíos que se habían convertido al Señor, todavía esto era como algo impuro, algo detestable, algo inaceptable. Recordemos que los judíos no toman sangre, ¿verdad? Y lo que Jacobo, que es el que está transmitiendo esta verdad o esta conclusión, lo que Jacobo como pastor pretende es contribuir a la unidad de todos. Es como decir, bueno, esto no es pecado, pero puede ser una piedra de tropiezo para este. Así que abstente de comer esto. Y la Biblia nos enseña que hay cosas que quizá a la luz de las Escrituras no es pecado, pero si hacerlo es piedra de tropiezo para otro, la Biblia dice no lo hagas. Por ejemplo, con la bebida. La Biblia no prohíbe beber alcohol,
prohíbe emborracharse. Yo en mi caso, no sé cómo se dice la palabra, soy astemio. Sí, creo que se dice así. Yo no bebo absolutamente nada de alcohol, no bebo vino, no bebo nada ni de ron, ni de whisky, absolutamente nada. No, porque no me gusta, no es por otra cosa, sino porque simplemente no me gusta. Pero aquellos que dicen, bueno, es que no está mal beberse un vaso de vino, pues es cierto, no está mal. No, como pastor no te puedo decir lo contrario. Mi consejo es que no lo hagas, pero es verdad que no te puedo decir, la Biblia prohíbe. No, la Biblia no prohíbe eso. La Biblia prohíbe emborracharse, ¿verdad? Que no nos embriaguemos, no te embriagues con mosto, con vino, dice la Biblia. Entonces hay un versículo que dice que si el vaso que tú te vas a beber de vino va a ser piedra de tropiezo para otro, no lo hagas. Hágase todo para edificación, dice Pablo. Hay cosas que nosotros podemos hacer que son pecado para otros, no lo hagas. Te voy a poner un ejemplo absurdo y ridículo, que quizá a nadie le diga nada, pero es algo que tuve que hacer por mi conciencia. A mí me gustaba vestirme mucho con pantalones con vaqueros rotos, ¿verdad? Con esto de los modernos y tal, y eso. Incluso llegué a predicar alguna vez con eso. Pero cada vez que entraba yo en los comentarios de los vídeos de YouTube, decían barbaridades. ¿Cómo es posible? Qué vergüenza que un pastor se suba y que predique con estos pantalones. Y al principio yo me lo tomaba a guasa, decía, qué ridículo, ¿no? Que la gente, en vez de fijarse en la palabra de Dios, se fija en los pantalones que lleva puesto el pastor. Pero cuando vi que esto era cotidiano, yo dije, oye, a ver si voy a estar siendo piedra de tropiezo. Mi mujer me decía, por nada del mundo te dejes de ponerte esos pantalones porque te quedan bien, porque no sé qué. Yo le decía, ya, pero puedo estar siendo piedra de tropiezo. Es ridículo. Ahora tú me dices, ¿es pecado ponerse un pantalón roto? Pues ni mucho menos. A veces otras cosas sí que son pecado de ropa, pero eso absolutamente no. Pero creo que había personas a las que no le estaba edificando. Creo que había personas que les estaba chocando. Así que por amor a los hermanos, dejé de hacerlo. Para que yo como pastor pueda promover la unidad. Yo no estoy en contra de poner, por ejemplo, el guitarrista que tenemos en la alabanza en la iglesia de Puerto, es así, un chico moderno, guapete, y que se pone sus pantalones. Y yo no le pienso decir ni mu, porque me parece bien, me parece algo que está bien, siempre y cuando no sea algo escandaloso, algo provocativo. Ya ves tú que voy a provocar, ¿no? Pero yo no le digo nada a él, ni muchísimo menos. Pero en mi caso como pastor yo dije, puede ser que esté haciendo tropezar a uno de mis hermanos. No, yo no quiero esto. Y lo tuve que dejar de hacer. Por eso Jacobo dice que se tenían que abstener de tomar sangre, porque eso podría ser piedra de tropiezo para los demás creyentes. Nosotros tenemos que hacer siempre las cosas para promover la paz y la unidad. No, a mí lo que piense David me da lo mismo. No, señor, no, señor. Usted tiene que lograr y tener un vínculo de amor, que es el vínculo perfecto, con David, con todos los hermanos, buscar lo que nos une, no lo que nos separa. Y como dice la Biblia, tenemos que hacer todo para edificación. Tenemos todo lo que haga la iglesia, todo lo que hagamos como creyentes, tiene que ser para edificación. ¿Sí? Sí. ¿Puedo seguir? Aquí tengo 18 páginas más si quieres, pero lo dejamos aquí. No, claro, que llevamos media hora, pastor. No, pues si quieres lo dejamos aquí ya, pero si quieres puedo seguir aquí, de Hechos capítulo 15 hasta llegar hasta el 17 de memoria. Pero si quieres, para tener algún espacio para preguntas. Entonces, bueno, la conclusión fue esa. Chicos, a los gentiles que se están convirtiendo, no les vamos a enseñar nada de rituales, nada del pasado. La salvación es por gracia, pero dile que se aparten de fornicación, que se aparten de idolatría y que promuevan la paz y la unidad, que no estén comiendo sangre porque eso es piedra de tropiezo para los judíos también que se están convirtiendo. Amén. Bueno, pastor, lo comentaba antes, ¿no? El trabajo, la esclavitud del siglo XXI, lo pregunto sobre todo por el tema de que la gente a lo mejor no le gusta ciertos trabajos y demás. Yo soy un privilegiado, yo lo digo sinceramente. Yo vengo aquí, hago mi trabajo y además es que me encanta. Exactamente. Yo hasta pagaría por venir, sinceramente. Claro. Entonces, ¿cómo lo ves? Yo creo que en ningún caso el trabajo es la esclavitud del siglo XXI, sino las condiciones del trabajo. Eso sí. Las condiciones laborales que hay hoy en día, sobre todo podríamos hablar de la hostelería y de muchos otros trabajos, eso sí es esclavitud. Pero el trabajo es honroso. El trabajo, incluso algunos cristianos, no me digas por qué, piensan que el trabajo es una maldición. Porque sí, recuerda que en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, una de las maldiciones que vino sobre el hombre por haber comido aquel fruto prohibido, fue con el sudor de tu frente comerás el pan, ¿verdad? La gente dice, Dios maldijo al hombre con el trabajo. No, señores. Antes de la caída en pecado, dice la Biblia que Dios creó a Adán y lo puso en el huerto para que lo guardase y para que lo labrase. El trabajo es una bendición.
El trabajo es algo donde el hombre, donde la mujer nos desarrollamos, donde no entramos en ociosidad. La Biblia habla muy mal de la ociosidad, de los gandules, de los vagos, de los ociosos, de los que no quieren hacer nada. La Biblia incluso habla de que el ocioso es el que vive una vida desordenada. Estar sin trabajar es vivir en desorden delante de Dios. Entonces, el trabajo no es ninguna esclavitud, es una bendición. Ahora, las condiciones en algunos trabajos, eso sí que es una esclavitud. Amén. Bueno, y empezamos con las preguntas de esta semana. Perfecto. Media hora casi. ¿Me dejas hacerte una claro, broma? Claro. Dice que la maldición fue con el sudor de tu frente comerás el pan. Hoy en día, con algunos gobiernos que tenemos, es con el sudor del de enfrente comeré el pan. Total. Sí, no, es con tu sudor. Total. Trata de vivir de pagas y de ayudita y ponte a trabajar y que sudes un poquito por aquí de vez en cuando para que puedas comer el pan tranquilamente. Es importante, de verdad que sí. Amén. Bueno, y ahora sí que sí. ¿Las emociones, pastor, son pecado o no? No, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Date cuenta que Dios, que es nuestro creador, nosotros somos creación de Dios, así nos ha creado Él. Dios nos ha creado con emociones, entre otras cosas porque Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. En el primer capítulo de la Biblia, en Génesis capítulo 1, en el versículo 27, dice que Dios creó al hombre a imagen y a semejanza suya. Y cuando tú te pones a estudiar un poquito sobre Dios en la Biblia, te vas a dar cuenta que Dios tenía emociones. Bueno, tiene emociones. Dios es un Dios que ama, que tiene amor. Dios es un Dios que se goza, que se alegra. Sofonías capítulo 3, versículo 17, si no me equivoco, dice que Dios se regocija con cánticos sobre nosotros. Es un Dios alegre, es un Dios gozoso, es un Dios que se entristece. La Biblia dice, por ejemplo, que cuando Jesús murió y se oscureció el cielo, pues Jesús estaba triste. En el Getsemaní Jesús estaba triste. Es un Dios que se alegra, es un Dios que se aira, que se enfada. Entonces no podemos decir en ningún momento que las emociones son pecados. Jesús mismo se emocionó. Y la Biblia nos deja claro que Jesús nunca pecó. Jesús no conoció pecado. Jesús lloró, ¿recuerdas? Con Lázaro, ya te lo había comentado. Jesús se entristeció, Jesús se gozaba. Dice que cuando los discípulos se dieron cuenta que los demonios se sujetaban en su nombre y vinieron, Señor, Señor, aún los demonios se sujetan en nuestro nombre. Y ellos le dijeron, qué maravilla. Dice que se regocijó en su espíritu y le dijo, bendito eres, Padre. O sea, Jesús era una persona que se emocionaba. Y si Jesús se emocionó y dice la Biblia que nunca pecó, eso ya nos deja totalmente claro que las emociones, por supuesto que no son pecado. Ahora bien, si las emociones no las sabemos controlar y esas emociones nos llevan al pecado, ahí está el problema. La alegría no es pecado, ni mucho menos. Ahora, si cuando estás alegre pecas, si cuando estás alegre, sabes que esa gente que está alegre el día 1, ¿verdad? El día 1 que cobra y se dan su homenaje, como dicen algunos. Sí. No, la alegría no es pecado, la alegría es algo que Dios ha creado y que bueno, ¿verdad? Estemos alegres y tenemos que cantar alegres al Señor, dice la Biblia, pero que la alegría no te lleva al pecado. La Biblia habla de que enfadarse no es pecado, incluso airarse no es pecado. Ahora, perder los papeles sí, ¿verdad? Gritar, dar un portazo, golpear o decir palabrotas, eso sí es pecado. Airarse no. Entonces, si hay una emoción que no sabes controlar y eso te lleva al pecado, ahí está el problema. El problema no está en la emoción, sino el no saber gestionar la emoción, exactamente. Pastor, ¿cómo puede un cristiano equilibrar la fe y las emociones? Pues yo creo que dándole prioridad siempre a la fe, el equilibrio correcto entre las emociones y la fe es siempre decantarse por la fe. Está claro que caminar en fe, que es el llamado que nos hace la Biblia, el justo por su fe vivirá, dice así la Biblia, caminar en fe muchas veces conlleva miedo. Muchas veces. Recuerda cuando Jesús, por ejemplo, le dijo a ese Pedro en la barca, en una tempestad, ven y camina sobre las aguas. Oye, vale, tengo fe, pero tengo miedo, ¿verdad? Entonces, cuando se nos está enfrentando la fe con las emociones, sea buena, sea mala la emoción, siempre nos tenemos que decantar por la fe. Y enfrentamos el miedo porque tenemos fe. Yo por ponerte un ejemplo, a mí me da muchos nervios predicar, desde siempre, desde que empecé. Me pongo muy nervioso, incluso a veces hasta me descompongo, me da mucho nervio. Y encima, cuando tengo que predicar en otra iglesia que no es en la que yo pastoreo, más todavía. En la mía también, pero como ya de la familia, pues como que un poco menos. Pero en otras iglesias, o cuando mi pastor me llama a su iglesia en Tenerife a predicar, ¿no? Yo ahí estoy una semana ya de los nervios. Exactamente. Pero aunque tengo esa emoción, esos nervios, yo actúo por fe.
Y yo creo que Dios me ha llamado a compartir la palabra, a enseñar la palabra, a predicar la palabra. Yo no me puedo quedar atrapado en el miedo, en el nerviosismo, sino que por fe ando. Tengo miedo, estoy temblando. Y si tú te das cuenta y ves alguna predicación, que sobre todo las que no son en la iglesia donde yo pastoreo, muchas veces empiezo hasta temblando, soy muy nervioso. Pero lo hago por fe y al final, qué bueno que Dios se glorifica, ¿no? Pero nosotros tenemos que enfrentar siempre todas las emociones con la fe. Alguien dijo que fe es seguir confiando aunque el corazón esté temblando. Seguimos confiando, pase lo que pase, y entre la fe y las emociones se tiene que decantar siempre la fe. Mi fe está sustentada en lo que Dios dice, no en lo que yo siento. Eso tenemos que tenerlo claro. Por lo tanto, independientemente de las emociones, de los sentimientos que pueda estar viviendo, enfrentando, nosotros tenemos que saber que por fe andamos y no por vista. Eso no quiere decir que la fe niegue la realidad. No. Yo sé que estoy nervioso, yo sé que tengo miedo, pero yo por fe ando. No me puedo quedar parado, no me puedo quedar estancado en un sentimiento, sino que por fe camino. La fe no ignora las emociones, sino que las gobierna. Amén. Pastor, ¿qué consejo bíblico daría a alguien que lucha con la ansiedad? Bueno, pues el consejo, creo yo, más importante que se le puede dar a una persona que esté luchando con la ansiedad es que no está solo, Dios está con él. Yo creo que podríamos poner esa base y luego desarrollar esta respuesta, pero lo primero que tiene que entender una persona ansiosa, en ansiedad, es no estás solo. Aunque muchas veces te sientas solo, aunque la ansiedad quizá la estés sobrellevando en la intimidad, en la soledad, Dios está contigo. La Biblia nos llama a través de Pedro que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Nuestra ansiedad no es para que la llevemos nosotros, échala sobre Dios. Cuéntale, ora a Dios y cuéntale qué es lo que te preocupa, qué te está quitando el sueño, qué es lo que te hace estar en ansiosa inquietud, qué es lo que te tiene en esa ansiedad que no te deja vivir. Echa a Dios toda ansiedad. Pedro no dice, bueno, echa sobre Dios algo aparte de tu ansiedad. No, toda vuestra ansiedad sea echada sobre Dios y tenemos que aprender a derivarla, ¿verdad? Y por otra parte, entender que creo que lo citaba al principio de la entrevista, el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O sea, tengo que entender, Dios es mi pastor. No me puedo preocupar tanto porque nada me va a faltar. Lo único que tengo que preocuparme es en estar bien con Dios. Y estando bien con Dios, es que no me va a faltar absolutamente nada. También es cierto que en algunos casos o en muchos casos es bueno pedir ayuda, ¿vale? Porque la ansiedad, cuando la llevas tú solo, a veces te cuesta, ¿verdad? Ya no sabes ni cómo orar, te sientes incluso culpable o indigno de ir a la presencia de Dios. Entonces sería bueno pedir ayuda, sobre todo pedir ayuda en oración. La Biblia dice que si alguno está enfermo entre nosotros, tenemos que buscar a algún anciano entre la iglesia para que ore por nosotros. Oye, decirle al pastor, algún anciano de la iglesia, algún líder de la iglesia, mira, me está pasando esto, necesito ayuda en oración, incluso en profesionales también, no sé, yo nunca he acudido, desde que estoy en el Señor, nunca he acudido a un psicólogo, pero no digo ni muchísimo menos que esté mal. A veces es bueno también pedir ayuda, pero entendiendo que la ayuda y la sanidad va a venir por parte de Dios. Amén. Pastor, ¿es pecado sentir tristeza o sentir ira? No. Volvemos a lo mismo de antes. No es los sentimientos no son pecado, ni muchísimo menos la tristeza no es pecado, incluso la ira. Como te decía antes, si al final la ira o la tristeza te lleva a pecar, eso sí está mal. Dios no nos prohíbe sentir ira. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Jesús mismo se airó en un momento. La Biblia nos enseña cómo hasta en 2 ocasiones, la gente piensa que es una, ¿no? Fueron 2 veces las que Jesús, al llegar al templo, se dio cuenta que allá había unos cuantos haciendo negocios dentro del templo, vendiendo palomas y haciendo un montón de cosas, los cambistas que se le llamaba, haciendo negocios, y Jesús dice que enfadado, airado, tumbó las mesas de los cambistas. Y dijo, ¿pero ustedes qué están haciendo aquí? Mi casa, la casa de mi padre, tiene que ser llamada casa de oración. ¿Qué es esto de hacer negocio con las cosas de Dios? Yo creo que hoy el Señor volcaría muchas mesas de mucha gente, ¿verdad? Que se hace llamar cristiana, gente ¿verdad que sí? Que incluso está haciendo negocio, ¿verdad? Y pensamos que eso lo aprueba Dios y Jesús hubiera llegado y hubiera volcado las mesas. ¿Pero qué están haciendo, hombre? La casa de mi padre tiene que ser conocida porque es una casa de oración, una casa donde se enseña la palabra de Dios, una casa donde se venga única y exclusivamente a tener un encuentro con el Dios vivo. Y Jesús se enfadó, mas no pecó.
Se airó y no pecó. Y ese es el mensaje que él no transmite. La ira no es pecado. Pecar cuando estamos airados, sí. Y desgraciadamente hay mucha gente que no sabe controlar la ira. Se enfada, es que perdí los papeles. Pues, chicos, si perdiste los papeles, aprende a sujetar los papeles, ¿verdad? A tener control sobre esta emoción. Incluso acabo de comentar algo muy importante, porque en un podcast de Jordi Wild Sí. habla con un cura y le pregunta a Jordi Wild que si Jesús viniese hoy en día Sí. y viese cómo la Iglesia Católica tiene un país, un Vaticano, tiene una moneda, tiene tanta riqueza, que si Jesús le molestaría. Y el cura dice que no. Entonces, yo escuchándole lo que está comentando ahora Pastor, yo creo que no solamente se enfadaría, sino que directamente haría algo que acaba de comentar, ¿no? Diría que es esto, ¿no? Sí, yo también no la he visto entera porque esa entrevista dura como 3 horas y pico, sí, pero sí. he Los visto, sí, he visto, la empecé a ver, lo que pasa es que no tengo tiempo para Yo he ver. visto cachitos apenas. Pero mientras iba conduciendo, a veces la he puesto ahí en la radio para escucharla un poquito y eso, y este hombre, con todos mis respetos, dice unos disparates. Sí. Ahí. Bíblicamente hablando, Sí, ojo, sí. bíblicamente hablando. Yo siempre he defendido que los curas son personas estudiadas. Bueno, este mismo papa que ha salido ahora habla 5 idiomas, tiene la carrera de matemáticas y tiene un honoris causa, o sea, gente estudiada. Ahora, pero a la luz de la Biblia, perdona que te diga, o sea, deja mucho que desear. Y este cura pues dirá cosas interesantes, pero a la luz de la Biblia decía unos disparates, pero escandalosos. Yo creo totalmente que si Jesús viniese, pero no solo en la Iglesia Católica, en alguna iglesia cristiana también se enfadaría mucho, pero en la Iglesia Católica es que se está enseñando justamente todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Todo lo contrario. Hay algunos, y seguramente la gran mayoría de los católicos, de los curas, de los sacerdotes, gente humilde, gente, por ejemplo, si no quiero hablar desde la ignorancia, pero creo que este Papa nuevo, León XIV o Robert, no sé el segundo apellido, Martínez es el segundo, decía que fue misionero, si no recuerdo mal, en Perú durante 30 años. Incluso hay un vídeo de que en una riada que hubo, él estaba ahí metido en la riada ayudando. Bueno, gente buena, pero luego tú ves las riquezas que tiene. Ves, no hay una ciudad que no tenga una catedral, no hay un pueblo que no tenga una iglesia, no hay una aldea que no tenga una capilla. O sea, es el patrimonio tan grande que tiene esta gente, las riquezas. Yo nunca he estado en Roma, en la Capilla Sistina, en la Plaza de San Pedro, pero los que han estado, el otro día hablaba con un muy buen amigo mío y me decía que él ha estado ahí. Me decía, Alberto, es verdad que es arte, es puro arte. A mí me gustaría visitar la Capilla Sistina, me gustaría mucho. Pero las riquezas que hay ahí es que es escandaloso, escandaloso totalmente. Entonces yo creo que si Jesús viniese, se enfadaría y mucho, no lo compartiría en absoluto, pero también tirándome alguna piedra contra mi propio tejado, creo que en alguna iglesia cristiana también volcaría más de una mesa. Pastor, ¿cómo debe un cristiano manejar la depresión? Bueno, pues de una manera muy similar a la ansiedad. Primero entendiendo que Dios está con él, que Dios no lo está condenando, sino que Dios está a su lado. Aclarar que la Biblia no usa esta palabra depresión, no usa, pero sí habla de este dolor emocional que nosotros hoy conocemos como depresión. El manejo de la depresión tiene que ser manejarlo juntamente a Dios, hablar con Dios, derramar el alma delante de Dios. Hay un caso en la Biblia, bueno, hay varios, si quieres te hablo de 2 específicamente, pero hay una mujer que dice que la Biblia estaba en una profunda depresión, vuelvo y repito, la Biblia no habla de depresión, pero sí de este sentimiento, que se llamaba Ana. Ana era una mujer estéril, una mujer que, como ya te he dicho en alguna ocasión, ser estéril hoy no es lo mismo que ser estéril en aquella época, porque en aquella época se ridiculizaba a las mujeres que no podían tener hijos, incluso se les acusaba de que estaban endemoniadas y una serie de cosas donde una mujer que no pudiese tener hijos, pues no levantaba cabeza, estaba muy, muy mal y entraba en una depresión, que es el caso de esta mujer que la Biblia llama Ana, que luego fue la madre de Samuel y de otros 5 hijos. Y esta mujer dice que derramaba su alma delante de Dios en oración. Y ella oraba, y esa oración tenía que ser tan intensa, tenía que ser tan cercana, que por ahí había un sacerdote que cuando la mira le dice, pero mujer, tú que estás borracha, y vienes aquí al templo borracha. Y dice, no estoy borracha, estoy derramando mi alma delante de Dios. Entonces, en la vida de Ana encontramos que
en una depresión lo que hay que hacer es derramarse delante de Dios y llorar todo cuanto quieras delante de Dios. La palabra de Dios nos va a ayudar también a salir de la depresión, porque la Biblia nos consuela, la Biblia nos ayuda, la Biblia nos alimenta, la Biblia nos da esa fuerza que necesitamos. Hay un versículo en uno de los salmos que dice: y envió su palabra y los liberó de su ruina y trajo sanidad. La Biblia nos trae sanidad. La Biblia nos sana aún incluso de la depresión. Por eso en los momentos tristes, en los momentos de depresión, en los momentos de angustia, vayamos a la palabra de Dios, a la fuente de agua viva, para que la Biblia nos pueda hablar. Otro ejemplo de depresión, sin duda alguna, es Elías, el gran profeta Elías, que a pesar de que hizo cosas grandísimas y poderosísimas, que te he hablado en alguna otra ocasión de sus obras, en un momento dado entró en depresión, en un momento de su vida. Una mujer le amenazó y dice la Biblia que entró en depresión, y en ese momento de depresión lo que le pidió a Dios fue morirse. Basta ya, oh Señor, quítame la vida, le dijo Elías. Pero el Señor no entró en ese juego. El Señor no entró no, ¿cómo te voy a quitar la vida? No, el Señor lo que hizo fue acompañarle. La Biblia dice que le dio de comer, le dio de beber, habló con él y juntos salieron de este pozo. Dios está con esa gente que en medio de la depresión se acerca a Él. No nos va a condenar por sentirnos mal, Dios no nos va a condenar si lloramos, Dios no nos va a condenar si nos sentimos en una depresión, no, Dios va a caminar juntamente con nosotros. Y luego tenemos que tener claro también un principio de Dios, que Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Nosotros los seres humanos estamos viviendo en mayo de 2025, tenemos una hora, un día en específico. Dios no tiene tiempo, Dios está en el ayer, Dios está en el hoy y Dios está en el mañana. Y esto quiere decir que Dios puede sanar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ansiedad generalmente es una respuesta anticipada al futuro. Estoy ansioso por algo que va a suceder y me entra ansiedad por un examen que voy a tener, por una prueba que voy a tener, por unos resultados que me tienen que dar. La ansiedad es como un exceso de futuro en nuestra vida, y la depresión casi siempre es lo contrario, es un exceso de pasado en nuestra vida. Estoy deprimido por algo que pasó, estoy deprimido porque algún familiar se murió, estoy deprimido por un divorcio que sucedió, estoy deprimido por una enfermedad que atravesé. Entonces Dios tiene la capacidad de sanar nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Entonces caminemos juntamente a Dios en los momentos de depresión y en los momentos de ansiedad. Me falta una, pastor, porque ya llevamos casi 48 minutos, aunque hay gente que quiere 1 hora y media, 2 horas, como siempre. Pero, ¿qué papel juega el perdón en la sanación emocional, pastor? Bueno, sin duda alguna, el perdón es fundamental para poder ser sanos emocionalmente, ¿verdad? La Biblia dice a través de Pablo, cuando le escribe a los Efesios, que de nosotros se tiene que quitar toda amargura. ¿Y cómo se quita toda amargura? Perdonándoos los unos a los otros, dice Pablo. A veces estamos enfermos espiritualmente hablando, no tenemos esa sanidad porque hay amargura en nuestro corazón, hay envidia en nuestro corazón, y todo eso se puede ir liberando, se puede ir sanando a través del perdón. Yo creo que el rencor hace que la herida crezca y se infecte más. Por eso siempre hay que sacarlo de nuestro corazón. Cuando nosotros perdonamos y dejamos ir, que eso es lo que significa el perdón, dejar ir esa ofensa, la dejamos ir de nuestra vida, dejamos ir el rencor, la rabia, esa herida quizá no sana en el momento, pero ya entra en un proceso de sanidad. Luego no nos olvidemos que el único requisito para que nosotros seamos perdonados es que perdonemos, sí, ¿verdad? Si tú quieres ser perdonado, tienes que perdonar, dice la Biblia. Así que si tú no perdonas, no eres perdonado. Por lo tanto, Dios no te puede sanar a ti tampoco. O sea, podríamos hacer aquí un parafraseo de lo que dice la Biblia. Indudablemente, a través del perdón comienza la sanidad emocional. Yo he visto a mucha gente ser sana, y no solamente emocionalmente, de algunas enfermedades, David, a través del perdón. La Biblia dice, me quiere venir un versículo, ahora no recuerdo exactamente, que dice que como que en su amargura su corazón tenía punzadas, había taquicardia, ¿verdad? Y a veces la rabia te da eso, o esa rabia que te cierra el estómago, te descompone, y cuando uno perdona, es como que se saca un peso de 100 kilos, una mochila de 100 kilos, y hay sanidad. Doy fe de ello. Física y espiritual a través del perdón. Yo creo que una persona nunca puede ser sana si no perdona. Cuando uno perdona y se quita esa mochila, que luego te das cuenta, ¿y para qué llevaba yo esta mochila, hombre?
Ya basta, ya es suficiente con el daño que me hicieron como para encima seguir cargando rabia, dolor, resentimiento, ira. Y no, uno perdona y hay la Biblia lo llama en Hechos 3:19, si no me equivoco, tiempos de refrigerio, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Cuando uno perdona, cuando uno deja ir esa ofensa, hay una sanidad impresionante. Amén, pastor. De verdad, gracias. Se nos va el tiempo, pastor. De verdad, gracias como siempre. Gracias a ti. Y que Dios te bendiga, pastor. Igualmente, David, Dios te bendiga y gracias por este tiempo. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, cada día somos más. Ahora el rebumbio a las 11 de la mañana. Así que sigue con nosotros. No te vayas. Hasta ahora.